Hola, ¿cómo están? Espero que le estén pasando bien. Después de la reforma del 94 se puede hablar de 4 órdenes estatales: el Estado federal, el Estado provincial, el municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un estatus especial. En otros videos vimos los conceptos principales sobre el federalismo y la distribución de competencias entre la nación y las provincias. Ahora vamos a ver la autonomía municipal. En primer lugar, veamos la naturaleza del municipio, es decir, lo que es en sí mismo, su esencia, sin considerar lo que la ley positiva diga en cada caso concreto. Hay básicamente dos posturas diferenciadas. Unos entienden que el municipio es una comunidad primaria surgida naturalmente por las relaciones de vecindad y cercanía y que en última instancia obedece a la inclinación social natural del hombre. A medida que esas relaciones se van haciendo más complejas y se va perdiendo la natural cercanía, se asciende en niveles de organización superior, formándose, por ejemplo, una provincia. El movimiento de formación social sería ascendente. Según esta postura, el derecho no crea al municipio, sino que se limita a reconocerlo y regularlo. Otros consideran que esa comunidad se forma por decisión de una autoridad superior que distribuye en el municipio ciertas atribuciones por razones de eficacia. Por eso la definición que demos del municipio va a depender de la posición filosófica que hayamos tomado. La doctrina jurídica ha elaborado entonces varias definiciones, pero para no complicarnos vamos a dar el siguiente concepto de municipio, sabiendo que podemos encontrar muchos otros. El municipio es una institución político-administrativa territorial fundada en las relaciones de vecindad y cercanía, organizada jurídicamente dentro de una unidad estatal superior, como es la provincia, y que tiene por finalidad el bien común de la comunidad local. Pero tengamos en cuenta que cada autor puede tener su propia definición, por lo que nada de esto es dogmático. Por eso me interesa ir a lo estrictamente esencial, con una breve referencia a la naturaleza jurídica según las principales posturas doctrinarias, algo sobre la evolución jurisprudencial y terminar con las disposiciones constitucionales. Pasemos a su naturaleza jurídica. La pregunta es si el municipio es una institución autónoma o autárquica. Primero conviene definir autonomía y autarquía. Según el diccionario de la Real Academia Española, la autonomía es una voz que proviene del griego y significa la posibilidad de darse la propia norma, mientras que la voz autarquía, que también proviene del griego, implica el mando o dominio de sí mismo. En el caso del municipio, la autonomía pasa por la facultad de dictarse su propia norma fundamental, es decir, una especie de constitución municipal. En el derecho público argentino, la doctrina no es uniforme y la jurisprudencia ha experimentado una importante evolución. En el ámbito doctrinario vamos a distinguir dos etapas, antes y después de la reforma. Antes de la reforma de 1994, la Constitución ya se refería al municipio en el artículo 5, que dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Como vemos, no dice nada sobre la autonomía o autarquía municipal, lo cual había dividido a la doctrina. La mayoría, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de nuestro país, entendía que el artículo 5 traía aparejada la autonomía del municipio. Esta era la posición de los constitucionalistas. La postura contraria entendía que del artículo 5, en una interpretación armónica con toda la Constitución, surgía que el municipio debía ser considerado como una entidad autárquica territorial. Esta era la posición de la mayoría de los administrativistas. Y como suele suceder, había posturas intermedias, que sostenían que el artículo 5 no obligaba a las provincias a asegurar un régimen municipal autónomo o autárquico, sino que dejaba esta caracterización al arbitrio de la Constitución o norma provincial. Es decir, que podríamos tener municipios autónomos o autárquicos según lo defina cada Constitución provincial. Después de la reforma del 94, el problema se ha reducido considerablemente porque el artículo 123 menciona expresamente a la autonomía. De todos modos, este artículo ha generado polémicas y discusiones. Enseguida vamos a volver sobre este artículo. Pasemos ahora a la evolución jurisprudencial. Siguiendo con el tema de la autonomía o autarquía municipal, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia ha pasado por distintas etapas en torno a este tema. En un primer momento, este tribunal se pronunció por la autonomía municipal, teniendo en cuenta nuestras tradiciones hispano-coloniales y otros argumentos más, y adhiriendo a la tesis alberdiana.
Con posterioridad, predominó en la Corte la doctrina según la cual las municipalidades no son más que delegaciones de los poderes provinciales, circunscriptas a fines y límites administrativos. Y más adelante dijo que no son entidades autónomas ni bases del gobierno representativo, republicano y federal, con lo que el Alto Tribunal se adscribió a las tesis de la autarquía municipal. Esta postura fue abandonada en marzo de 1989, momento en que el Alto Tribunal acogió las aspiraciones de diversos sectores doctrinarios en el caso Riva de Mar. En el fallo, entre otras cosas, la Corte expresó que los municipios poseían diversas características que los hacen incompatibles con la noción de autarquía. Por ejemplo, su origen constitucional, su carácter de persona jurídica necesaria, su base sociológica dada por la población comunal, la imposibilidad constitucional de su supresión y el carácter de legislación local de sus ordenanzas. Todas estas notas no se dan en los entes autárquicos. La doctrina en general ha entendido que ese fallo constituyó un paso decisivo en materia de autonomía municipal. Aunque el fallo no significó un reconocimiento expreso de la autonomía, sí permitió afirmar que el municipio no puede ser considerado un mero ente autárquico o simple delegación de los poderes provinciales. Pasemos a ver ahora el artículo 123, producto de la reforma de 1994. El artículo 123 expresa que cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. La interpretación del artículo ha generado opiniones encontradas. Para algunos, el artículo significó un reconocimiento definitivo de la autonomía municipal, de modo que las constituciones provinciales deberán asegurar no solamente la administración de justicia, la educación primaria y el régimen municipal, sino que además este deberá tener el carácter de autónomo en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Pero para otros la norma no es clara y en una posición más extrema afirman que hasta es inútil. ¿Por qué? Porque si bien habla de autonomía, por otro lado dispone que es la misma provincia la que regula el alcance y contenido de la misma. La provincia, al legislar sobre los municipios, puede regular esa autonomía privando o limitando al municipio la facultad de dictarse su propia norma fundamental. Además, las provincias podrían establecer distintos tipos de municipios, otorgando autonomía plena a unos y a otros autonomía semiplena. Tendríamos municipios de primera o de segunda categoría, como ocurre en los hechos. En síntesis, si se delega en la provincia la facultad de definir el contenido de la autonomía, en la realidad la autonomía municipal plena, que es la única autonomía, deja de ser una obligación constitucional para las provincias. En una posición extrema, hay autores que sostienen incluso la inconstitucionalidad del artículo 123. Dicen que obligar a las provincias a adoptar un determinado régimen municipal, es decir, el autónomo, sería inconstitucional, porque la determinación del régimen municipal autónomo o autárquico es una atribución provincial. Es que la facultad de fijar el tipo de régimen municipal no estaría dentro de las facultades delegadas al orden nacional y por aplicación del artículo 121 sería competencia reservada por las provincias. Se trataría de una cláusula de la Constitución inconstitucional. Esta posibilidad de normas de la Constitución inconstitucionales la hemos visto en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando vimos el juicio político respecto de las causales. Lo pueden ver en el video que aparece arriba a la derecha. El artículo 123, al hablar sobre la autonomía municipal y delegando la facultad de arreglar su alcance y contenido, termina enumerando distintos aspectos sobre los que recae esa regulación, que serían el institucional, el político, el administrativo, el económico y el financiero. El institucional se refiere a la posibilidad de dictar su propia carta municipal, una especie de constitución municipal, obteniendo plena autonomía. Si no puede hacerlo, estamos en un caso de autonomía semiplena. Se dan también casos donde las cartas orgánicas municipales deben ser aprobadas por las legislaturas provinciales. Son formas de autonomía restringida o limitadas. Pero no debemos olvidar que la auténtica autonomía es la plena. El político se refiere a la capacidad de elección de sus propias autoridades locales. El administrativo, que implica la capacidad de gestionar servicios públicos, obras públicas, el poder de policía, etc. El económico, es decir, la capacidad de gerenciar el gasto público municipal. El financiero se refiere a la posibilidad de establecer impuestos.
¿Qué pasa si una provincia no respeta esta autonomía municipal tal cual lo ordena el artículo 123? En nuestro régimen federal, las provincias, en ejercicio de su autonomía, se dan sus propias constituciones con independencia del gobierno federal, pero cumpliendo con las condiciones impuestas por la Constitución Nacional, artículos 5 y 123. Si una provincia no adecuara su constitución para asegurar la autonomía municipal, como lo prescribe el 123, podríamos estar ante un caso de inconstitucionalidad por omisión, implicando una clara violación de la jerarquía normativa del artículo 31. Y si habiendo modificado su constitución después de la reforma del 94, negara el carácter autónomo del municipio, esa reforma podría ser declarada inconstitucional. Algunos entienden que también podría darse lugar a la declaración de la intervención federal, prevista en el artículo 6, a la provincia incumplidora, con el objeto de anular las reformas emanadas de su poder constituyente local y restableciendo la supremacía de la Constitución Nacional. Bueno, dejamos acá, espero que les haya sido útil. Si es así, pueden suscribirse, dejar comentarios y compartirlo con los amigos que estén estudiando la materia. Todas las semanas vamos a estar viendo algo de derecho constitucional. Seguimos en contacto y nos estamos viendo. Chao.